Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Ignacio Duro. Hacía tiempo que no hacía vídeos, pero bueno, hoy me he decidido hacer uno, así está el tema, ¿eh? A ver qué os parece. Y os vengo a hablar de la única decisión verdadera que tenemos que tomar en la vida. ¿Qué te parece? Yo creo que no está mal. Eh, Me voy a basar en los planteamientos del libro Un curso de milagros, que es un tocho así gordo, de espiritualidad, pero muy interesante, aunque muy denso, ¿eh? Pero bueno, yo os lo voy a poner, os lo voy a dar masticado, para que a ver si consigo explicarme y que os quede claro el tema. Y ya de paso, pues bueno, vamos a tocar un poco el tema de la integridad personal, que es eso de ser una persona íntegra. Porque, bueno, Jesús, por ejemplo, curaba a tullidos, que se entiende que son físicos, que le falta una pierna o un brazo, lo que fuera, ¿no? Pero una persona que no es íntegra a nivel inmaterial también se puede decir que es un tullido, ¿no? Se puede decir que es un tullido, pero desde el punto de vista anímico, ¿eh? O sea, que es una persona triste o abatida o deprimida y en ese sentido no está completa. O sea, que no se siente plena o completamente dichosa, sino que, bueno, cree que le falta algo. Y bueno, pues al hilo de la integridad, pues también vamos a tocar un poco lo que es la atención plena, pero la atención plena de verdad, ¿eh? No la de hacer ejercicios de respiración ni de saborear una manzana y masticarla despacio. Bueno, que está bien, pero que yo creo que la atención plena va mucho más allá, ¿eh? Y aquí lo vamos a ver. Así que bueno, pues si crees que te interesa el tema, yo creo que deberías ver el vídeo. Bueno, pues esto es el título que le he puesto, la única decisión real, integridad y atención plena. Y para empezar, pues vamos a ver lo que dice un curso de milagros sobre cuál es esa única decisión que tenemos que tomar en la vida, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, lo primero que se afirma en este interesante libro es que lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión o las desilusiones, sino la verdad. Esto ya nos tiene que dejar pensativos, porque muchas veces pues nos llevamos decepciones, uy, porque yo quería esto y al final me ha salido esto otro. Y resulta que, bueno, pues estamos así porque las ilusiones pues son eso, son cosas que surgen y desaparecen. ¿Qué es lo ilusorio? Pues lo que es un truco, lo que no es real, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es aquello que es inmutable, que no cambia, con lo cual pues es eso que no nos puede decepcionar de ninguna manera. Y también es eso que es inatacable, ¿eh? Que no necesita defensa alguna, porque, como digo, pues es imperturbable. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, lo que es el mundo de las ilusiones, que son cosas que surgen y desaparecen, que hoy nos parecen que nos van a resolver la vida y de repente pues eso lo perdemos o nos cansamos y pues llega a la desilusión. Pero claro, nada de eso tiene que ver con la verdad. Pronto vamos a ver que es distinto. Bueno, ¿y qué dice un curso de milagros sobre esa decisión real, esa decisión trascendente, esa única decisión que tenemos que tomar en la vida? Pues lo resume de esta manera, ¿no? Dice que tenemos que decidir entre esto, que en realidad es la misma decisión. Lo que pasa es que tiene estas consecuencias, ¿no? Como digo, tenemos que elegir entre la verdad y las ilusiones. También se puede decir, estamos diciendo lo mismo, no cambia, que estamos eligiendo entre la plenitud y la fragmentación. Luego veremos por qué. De la misma manera estamos eligiendo entre la libertad y la esclavitud. O dicho de otra manera, estamos eligiendo entre la inocencia y la culpabilidad. Y como digo, hablando siempre de la misma y única decisión, estamos eligiendo entre la dicha y el sufrimiento. Bueno, pues vamos a ver si entendemos esto un poco mejor, porque es cierto que el libro Un curso de milagros es muy denso, ¿no? Es un libro muy gordo y muy denso y con razonamientos a veces muy abstractos
Y bueno, pues yo me voy a valer un poco de gráficos y de dibujos, que es lo que me gusta a mí y que yo creo que queda un poquito más claro, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo lo explicamos esto. Pues bien, os he puesto ese círculo ahí, que vamos a pensar que eso es nuestra integridad, ¿eh? Cuando tenemos ese círculo completo, pues podemos decir que somos libres y dichosos y que nos sentimos bien, estamos en nuestro ser, estamos en la verdad, de alguna manera, ¿no? Pero claro, luego llega todo el mundo de las ilusiones. ¿Y cómo te explico yo esto? Pues mira, por ejemplo, imagínate que tú dices, yo, te dicen, ¿qué tal vas? Dice, bueno, tirando, no sé. Dice, hombre, si me toca la lotería, yo el día, mira, el día que me toque la lotería seré feliz. De momento, pues estoy ahí luchando, ¿no? Luchando. Entonces, bueno, pues como hipotecas tu bienestar, pues a ese momento en el cual en el futuro pues te va a tocar la lotería o no, pues ya tenemos ahí un nubarrón, ¿no? Y te lo pinto así, ¿eh? Ya no eres completo, eres un tullido porque tú piensas que tu felicidad no está aquí, sino que va a llegar en algún momento futuro, que no sabes cuándo y que depende pues de si te toca la lotería o no te toca la lotería, ¿eh? ¿Ves? Esto es un primer ejemplo de una ilusión. ¿Por qué digo que es una ilusión? Porque no es real, no está aquí. Es algo que tú sueñas, es algo que tú imaginas, que supones, que esperas, que deseas, pero que no está aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? No tiene que ver con el ser, con la verdad, con lo que realmente ocurre, sino que es algo subjetivo tuyo, algo que tú te imaginas, ¿eh? O bien, te pongo más ejemplos, a futuro, pues por ejemplo dices, yo el día, mira, el día que saque mi oposición y tenga un puesto de trabajo fijo, ese día seré feliz. De momento no, de momento toca sacrificarse, luchar. Una vida ardua, de sometimiento, de dificultad, de competitividad, porque claro, puede ser que otro se me adelante y saca la plaza antes que yo, o saca más nota que yo, y yo me quedo sin plaza, ¿eh? Y entonces pues estás allí en un sin vivir, porque no sabes qué va a pasar, si lo vas a conseguir, si no lo vas a conseguir, y estás ahí en la lucha y compitiendo con otros, pues eso es lo que es la vida a codazos, ¿no? La vida de yo me tengo que imponer a los demás, porque si no, los demás se me van a imponer a mí y yo me voy a quedar atrás, ¿de acuerdo? Esa es la vida de la culpabilidad, del sufrimiento, del sacrificio, del ver al otro como alguien ajeno a mí y que es un enemigo en potencia que se me va a poner, ¿no? Y que si puede, pues me va a pasar por encima, si no le paso yo antes, claro, ¿eh? ¿Ves? Pues este es otro ejemplo, ¿no? De lo que podría ser un nubarrón mental, ¿no? Que te impide ser feliz ahora, que no permite que tu dicha brille, sino que tienes un nubarrón ahí, ¿eh? Entonces tú de alguna manera eres un tullido anímico, porque tú no te sientes completo, sino que esperas serlo en algún momento futuro, no ahora, ¿eh? Más ejemplos, pues dices, no, bueno, yo es que me gustaría tener novia o novio y que venga un príncipe azul o algo así, ¿no? Alguien que tenga estas cualidades, ¿eh? Tú ya tienes la Excel preparada con todas las cualidades que tiene que tener. Y bueno, el día que cumpla esto y esto, pues, y bueno, pues si yo le gusto también, pues ese día seré feliz, pero de momento mi vida está ahí a medias, está incompleta, ¿eh? No estoy bien, no me siento feliz, estoy amargado, estoy triste, y a la vez, pues claro, estás ahí haciendo méritos, ¿no? Porque dices, bueno, pues me voy a meter a un gimnasio para estar más cachas y así, gustar más a las chicas y tal. ¿Ves? Entonces estoy, pues eso, haciendo méritos, igual que con la oposición, pues haciendo méritos, ¿no? Y llevas una vida ardua y sacrificada y de lucha y de competitividad también y a ver si te impones a los demás o los demás se te imponen a ti, a ver si consigues y no y una vez conseguido a ver si no lo pierdes también, porque eso también pasa, ¿no? Pues bien, ahí tienes otro ejemplo de nubarrón, ¿no? ¿No ves? Ejemplos de estos hay infinitos, ¿no? Por los cuales uno pues no se siente completo y hipoteca el momento presente, ¿no? Dice, yo no, yo ahora, ¿qué tal llevas la vida? Pues no, tirando y voy, tengo una vida penosa, tengo mucho estrés porque estoy luchando mucho y no paro y curro mucho. ¿Por qué? Porque yo hasta que no consiga determinada cantidad de dinero, o pues no me voy a sentir tranquilo, ¿no? O hasta que no me den el ascenso,
pues no me voy a sentir completo, o hasta que no tenga determinado prestigio social o un coche muy grande, pues no estoy. ¿Ves? Todos esos son nubarrones que tú puedes ir añadiendo. Todos ellos no están en el mundo real, no son objetivos, tú te los imaginas. Por eso son ilusiones, son sueños. Y uno dice, ay, qué ilusionado estoy con esto. Pero claro, es algo que puede ser, que puede no ser, que lo puedes conseguir, que luego lo puedes perder, que hoy está y mañana no. Bueno, pues si lo pierdes, pues tú vuelves a estar cojo. Entonces, todo esto da cuenta de que de alguna forma eres un tullido emocional. Tienes partes de ti hipotecadas que no te permiten ser feliz ahora. Tú no estás en la verdad, no estás en el ser que es el ahora total, el presente total, en el que no existe nada más, no existe ni pasado ni futuro, solo existe esto. Lo que ocurre ahora, esto es lo único que hay. Y es lo único que siempre habrá, nunca habrá nada más. Pero luego cada uno tiene su subjetividad, sus pensamientos privados, esas imágenes que, como dice un curso de milagros, solo tú las ves y solo tú, esos sonidos que solo tú oyes, porque nadie más los oye y nadie más los ve, sino que están en tu cabeza, es tu mente, y ahí que generas toda tu subjetividad. Igual que te hablo pues del futuro, pues te puedo hablar del pasado, porque el pasado también es algo falso, es algo que es ilusorio, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor te encuentras a alguien que, la típica persona que siempre se está quejando por algo que le hicieron, porque fíjate lo que me hizo Menganito, porque fíjate, y estás ahí rencoroso, y si pudieras te vengarías, y porque fíjate, y a todo el mundo le cuentas la misma película, porque fíjate lo que me hizo, fíjate lo que me hizo, y entonces pues va uno de víctima por la vida, y dolido, y afligido, y tal, porque si no me hubieran hecho esto, fíjate, tal, ¿cómo sería mi vida si no me hubieran hecho esto? Porque fíjate lo que me hicieron, ¿ves? Y entonces pues vamos añadiendo nubarrones, ¿no? Y si te fijas, pues tu integridad pues cada vez es menor. ¿eh? Y a medida que nuestra integridad es menor, pues ¿qué nos pasa? Pues que nuestra salud empeora. Tenemos más estrés o estamos deprimidos o tenemos emociones negativas de ira también o de como hay competitividad o de cabreo porque nos enfadamos con este, porque nos quitó, porque yo quería esto y no lo conseguí, porque yo qué sé, porque nos perjudicó de alguna manera y fíjate lo que me hizo y no sé qué. ¿va? Entonces todo ese sufrimiento puede llegar, imagínate, si todo este círculo se va llenando de nubarrones, pues lo acabas somatizando y generas enfermedades de cualquier tipo. Y así podíamos seguir añadiendo, ¿no? Nubarrones y nubarrones, pues, y cada vez te encontrarías, pues, que tu plenitud interior, pues, se ha quedado muy pequeñita, ¿Ves lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues lo que vemos es que una persona que está en esta situación, ¿no? Imagínate que es una persona, eso que todo su interior anímico lo tiene hipotecado, bien por cosas del futuro o por cosas del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, que esta persona es una persona que está en lucha con todo el mundo, está a tortas con todo el mundo porque piensa que todo el mundo le puede perjudicar o le puede dañar de alguna manera, porque si alguien viene y te ataca esto a lo que tú aspiras, pues ya estás fastidiado. Es una persona que siempre es una persona conflictiva, o una persona amargada, porque fíjate lo que le hicieron, y está lo que me hicieron y me fastidiaron mucho y tal. Y cuando era niño, fíjate lo que me hicieron. Bueno, pues todo eso es conflictividad y esto es una persona amargada. Y es una persona conflictiva que está a tortas con todo el mundo. Y es una persona muy vulnerable. Esas personas que dicen, no, yo es que soy muy sensible porque me afecta todo mucho. Pero claro, eso no es sensibilidad, porque la sensibilidad es de puertas para afuera, es hacia los demás. Pero cuando todo te afecta mucho, tú no eres una persona sensible, tú eres una persona muy vulnerable. ¿Por qué? Porque tienes un montón de apegos. Tú quieres esto o quieres lo otro. Y estás ahí luchando por eso y como piensas que tu vida o tu felicidad depende de eso que quieres conseguir o que no quieres perder, pues eres muy vulnerable, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre en el caso contrario? Imaginemos que esto es una persona, quitamos todos los nubarrones, y es una persona que vive completamente centrado en el presente y en lo que ocurre ahora. Quitamos todos los nubarrones, quitamos todas estas aspiraciones, todos estos deseos, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues esto es una persona íntegra, ¿de acuerdo? Y a su vez es una persona que está en atención plena, que no tolera que su mente se divague en cosas a las que aspira, cosas a las que desea, ni divague de cosas hacia el pasado, recuerdos, añoranzas, nostalgias. Ay, aquel momento fue mejor que este, qué buenos tiempos aquellos. Y ahora, fíjate, qué mal, ¿no? Bueno, pues todo eso es falta de integridad, ¿eh? O una persona que está llena de apegos, de deseos, de aspiraciones en el futuro, de conquistas que quiere alcanzar, porque ahora no es feliz y tiene que sacrificarse. Todo esto es sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que no te permite ser íntegro y dichoso, que es lo que tiene una persona que está en atención plena, que está presente completamente, que no tiene su mente distraída en cosas subjetivas, en su propia subjetividad. Todos esos pensamientos o ilusiones subjetivos que nadie más ve ni oye, salvo tú, eso es lo que un curso de milagros llama pensamientos privados. Y dice que todos ellos, todos los pensamientos privados son ilusorios, no existen en la realidad es esto, es el presente, es el ser. ¿Y qué ocurre en el ser? Que una persona es totalmente invulnerable, es inatacable, porque el ser es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues lo que ocurre. Es lo que ocurre en cada instante. Es un flujo continuo de creatividad. Esta persona, la persona que se integra, no ve enemigos por ninguna parte. Todo, se siente uno con todo el mundo, no contempla que existan enemigos, a diferencia de la persona que no es íntegra, que tiene un montón de hipotecas internas, que tiene un montón de carencias o de aspiraciones o de intereses egoicos, que ve enemigos por todas partes, que desconfía de todo el mundo, que todo el mundo lo ve sospechoso, que a todo el mundo lo percibe como un potencial enemigo que si no se ha metido contra él, pues pronto se va a meter. Esta persona que es íntegra siempre está contento, agradecido y abierto a lo que venga. Y además no se apega a nada, deja las cosas irse y llegar. Para una persona que vive en el presente, pues todo le parece nuevo, todo le llega como por sorpresa y no ha hecho nada para merecerlo. ¿Por qué? Porque es algo que acontece. Y todo sucede por sí mismo, sin que él necesite esforzarse. Es el caso, por ejemplo, pues de nuestros órganos, ¿no? O de nuestra respiración. ¿Por qué sucede? ¿Tú tienes algún mérito en ello? No, sucede porque es así, es natural que suceda así. Eso es el flujo del universo, ¿no? Es Dios expresándose. Todo eso, todos nuestros órganos, o nuestra digestión, o nuestra circulación, o nuestro corazón funciona por sí mismo. Tú no tienes ningún mérito en ello. Igual que nuestro nacimiento. Nosotros nacemos y ¿qué mérito tenemos? ¿Presentamos algún currículum o algo? Pues no. Se nos ha dado. Entonces, la persona íntegra vive la vida como un regalo, algo que se le da de manera continua y que él no ha hecho nada para merecerlo. A diferencia de esta otra persona que vive de sus propios méritos, que siempre está luchando, que se siente separada de todo el universo, que se siente separada de los demás y que se siente autosuficiente. Esta persona está en conflicto, está en lucha. Y piensa que para que él gane otros tienen que perder. Y al contrario lo que tenemos es que es una persona que se ve muy afectada por todo le afecta, todo le daña, es una persona vulnerable. En el caso contrario, lo que tenemos es una persona que puesto que es íntegra, es también noble. ¿Qué significa una persona que una persona es noble? Una persona noble lo es porque no se afecta, no se ve afectada por las cosas de la vida, sino que tiene una dicha estable. Esto lo podemos comparar con los metales. ¿Cuáles son los metales nobles? Pues los que no reaccionan con su entorno. Por ejemplo, el oro no se oxida. ¿Lo ves? Por eso se dice que es un metal noble, porque no se ve afectado por su entorno. Pues lo mismo ocurre con las personas íntegras o las personas que están en atención plena no se ven afectadas por su entorno.
Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio. Bueno, si te fijas, aquí, en este círculo, te he pintado aquí un circulito. Y me dirás, bueno, pues ¿y esto qué es? Vale, pues mira, te lo explico. ¿Qué ocurre cuando soltamos todo esto? Pues entonces en ese momento nos hacemos íntegros, ¿no? Y en ese momento conectamos con algo que es invisible. Conectamos con algo que yo lo he representado así, con ese pequeño circulito que está en el centro. Que no es ninguna de estas cosas que nos podamos imaginar. Objetivos, metas personales, cosas sin las cosas o personas o situaciones a las que aspiramos y que convertimos en ídolos, sin las cuales creemos que no podemos ser felices o que no estamos completos. Bueno, pues todas esas cosas, esos apegos, cuando los soltamos, lo que acontece es que conectamos con esto otro de aquí, que mientras estamos en todo este mundo ilusorio, pues nos pasa desapercibido, porque es muy pequeñito, porque es, decirlo así, es como inmaterial, ¿no? No lo vemos con los sentidos, sino que está en nuestro interior. Conectamos con nuestra esencia, ¿no? Podemos decirlo así, o con nuestra alma, que está aquí triste y reprimida mientras estamos apegados con todo esto. Conectamos con eso. Y entonces, cuando conectamos con eso porque soltamos todo esto otro, lo que acontece es lo siguiente. Ese circulito pequeño en el centro, que es inmaterial, ¿no? Que es nuestra esencia, que es el ser en nuestro interior, comienza a expandirse. ¿Ves? Te lo pongo así, ¿ves? Comienza a expandirse y cada vez más se expande y se expande y eso es, por decirlo de alguna manera, es que nuestra dicha interior se incrementa. Y a su vez nos vamos sintiendo más plenos, más libres. Y como dice un curso de milagros, dice, lo que es pleno no tiene forma, porque lo incluye todo. O también dice, lo que es siempre no tiene dirección. Si nos fijábamos, todo esto del futuro o del pasado sí tenía dirección, porque íbamos en un sentido, ¿no? Íbamos hacia eso que queríamos conseguir, ¿no? O huyendo de aquello que no queríamos. Pero en esto no hay dirección. Esto es algo que se expande desde nuestro interior. En el mundo de las ilusiones lo que teníamos es que buscábamos y buscábamos, pero nunca hallábamos. Sin embargo, en el mundo de la verdad, el buscador es lo buscado, así lo expresa un curso de milagros. Y por eso vemos que esto de nuestro interior, esta plenitud interior, esta sensación de libertad o de ausencia de límites, se expande en nuestro interior. Y así llega un momento que nos conectamos con el todo. O dicho de otra manera, que nos sentimos uno con todo. O uno con Dios, también se podría decir. Bueno, pues comprendido todo esto, ¿no? De lo que es nuestra esencia interior, que estaría aquí en el centro, ¿no? Y lo que es todo el mundo de las ilusiones, que están en el futuro y en el pasado, comprendido todo esto, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Para comprender mejor de lo que estamos hablando, vamos a ver qué más dice un curso de milagros sobre todo esto. Dice, cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio, ya lo hemos visto, ¿no? Cambiar un gajo de esos del círculo por otro, pues no es un cambio. Si yo cambio una expectativa o un deseo por otro, realmente no he cambiado nada. Sigo siendo una persona carente, sigo siendo un tullido anímico. Dice, lo único que se puede hacer en el tenebroso mundo del sufrimiento es seleccionar algunos aspectos de él, verlos como si fuesen diferentes y luego definir la diferencia como felicidad. Pero claro, este es un movimiento en falso. Creemos que cambiando de objetivo sí que vamos a alcanzar la felicidad, pero no es verdad, porque todo eso es un mundo de ilusiones, no es real. Lo que es real es la verdad, es el ser, es lo que acontece en el presente. Eso es lo único real y no hay nada más. También dice un curso de milagros, puedes estar seguro de que todo lo que aparenta ser felicidad y no es duradero es realmente miedo. ¿Por qué nos aferramos a muchas cosas en la mente? Pues porque tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros. Pero claro, todo eso al ser ilusorio, al estar hoy y mañana no, al ser algo impermanente, pues no es verdad. Y puesto que es ilusorio, tarde o temprano nos va a conducir a una desilusión. Sí, puede ser que en algún momento, cuando consigamos algo, sintamos cierta excitación momentánea, ¿no? Que nos puede durar X tiempo.
pero luego llega el cansancio, o llega la desilusión, o llega la pérdida, o la decepción, en fin, o que alguien nos falla, o en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Que nos dan cuenta de que aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza no era real. Y bueno, pues ahora vamos a continuar para que veas que un curso de milagros no se aleja en absoluto de lo que era el mensaje original de Jesús. Vamos a continuar con algunas parábolas para ir terminando, para que comprendas mejor un poco lo que veíamos antes del círculo. Lo que era esa única decisión que tenemos que tomar. ¿En qué consiste esa decisión? Pues en elegir la verdad y no las ilusiones. Por ejemplo, pensando en ese circulito pequeño que agrandábamos y centrábamos nuestra atención en él, en la verdad, en el presente, en ese circulito que veíamos que se agrandaba, cuando trascendíamos o abandonábamos nuestros apegos, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros resentimientos. Cuando hacíamos todo eso, pues veíamos que ese pequeño circulito que nos había pasado casi desapercibido, pues se empezaba a expandir. Y así nos lo explicaba Jesús, ¿no? En su tiempo. Hablaba Jesús de que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Ahí tienes el grano de mostaza, que es esa cosa pequeñita que nos pasa desapercibida, porque estamos muy afanados en el mundo de las ilusiones, en el mundo de nuestros intereses personales, en el mundo del ego, podríamos decir, ¿no? Con lo cual no vemos esa semillita que tenemos que hacer crecer. ¿Cuándo la hacemos crecer? Cuando soltamos todo el mundo de las ilusiones y en lugar de elegir las ilusiones, no importa cuáles sean, una u otra, porque todas las ilusiones son lo mismo, todo es ilusorio, todo es falso, da igual la forma que adquiera, todo es lo mismo. Y como digo, en detrimento de eso, lo que tenemos que hacer es elegir la verdad, el ser, lo que es el presente. Y esa es nuestra semillita de mostaza. Pero Jesús lo expresaba de muchas maneras, ¿eh? Y vamos a ver otra. ¿Ves? Por ejemplo, te decía, también lo comparaba con una perla, ¿no? Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué significa eso de vender todo lo que tenía y la compró? O sea, se deshizo de todas esas cosas que tenía, o sea, de todos sus apegos, de todo aquello que a lo que él estaba aferrado en su mente, y se decantó por esa perla maravillosa, esa pequeña perla de gran valor, ¿de acuerdo? También es el caso de aquel que le dijo Jesús, Jesús, yo te voy a seguir y tal. Bueno, y le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Pero bueno, pues no se trata tanto de vender las cosas que tengamos como de soltar la confianza que tenemos depositada en ellos, de soltar el apego que tenemos por las cosas. Podemos tener cosas y no estar apegados a ellas, sino que simplemente pues disponemos de ellas, pero que si algún día no están, pues no nos importa, ¿vale? Esa es la diferencia entre tener cosas y estar apegado a ellas. Vemos que no es lo mismo. Más ejemplos. Jesús también comparaba el reino de los cielos con un pez, un pescador que pescaba muchos peces y encontró uno que era muy grande y entonces se deshizo de todos los demás y se quedó con ese que era grande. O también Jesús nos habla de un tesoro que un hombre encontró en un campo y como consecuencia de ello pues ese hombre vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Bien, pues lo que vemos es que este tesoro inmaterial es el tesoro de los tesoros, es el tesoro por excelencia. Cualquier otro tesoro de tipo material que pueda aparecer por ahí en el mundo o en una película o en lo que tú quieras, no deja de ser más que una representación de este, que es el verdadero tesoro, el tesoro por excelencia. Vemos que de una manera o de otra Jesús siempre se refería a algo pequeñito, algo que pasa desapercibido y que tenemos que elegir en detrimento de todo lo que
de todo eso aparente, de todo eso que está en nuestra mente y que nos resulta muy atractivo, que es muy llamativo, pero que tenemos que desechar porque es falso. Son todas esas cosas a las que nos apegamos, que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser situaciones, estados, cosas que queremos alcanzar, situaciones que pueden ser del pasado o del futuro, que me da igual, pero que de alguna manera anímicamente nos tienen sometidos y no nos permiten ser plenos ahora. Y bueno, pues aquí termino, queridos amigos. Esto es lo que os quería comentar yo hoy. Solo deciros que si vosotros sois íntegros, si vosotros os sentís completos y dichosos, es exactamente así como vais a ver a los demás. Porque resulta que vemos siempre a los demás a través de nuestro propio ego. Es decir, que si tú a los demás les ves incompletos o les ves imperfectos, eso es porque los estás viendo a través de tu propio ego así. De lo que tenemos es de lo que damos. Y bueno, pues nada, simplemente terminar con una frase más de Un curso de milagros, que dice, solo las ilusiones producen miedo, mas los hechos no son ilusiones.